A las 23:06 el dial es una tundra sin luces. Martín Vega sostiene la radio como quien aprieta una brújula vencida, tumbado en el sofá con la ventana entreabierta al aliento de octubre. La manecilla avanza por costumbre, del 87.5 al 108 como una peregrinación sin fe. El zumbido de fondo, el siseo de edificios dormidos, un par de locutores que bostezan fútbol diferido. A las 23:07 exactas, sin previo aviso, aparece la señal. Una cortinilla mínima de 3 tonos. Un silencio que parece botella al mar y una voz neutra, de dicción quirúrgica, que pronuncia la fecha de mañana como si ya la hubiera vivido. Dice mañana 23 de octubre, dice miércoles incluso si el calendario jura otra cosa. Y suelta titulares con la frialdad de un bisturí. Incendio en una nave de Villaverde. Nombre y apellidos de un vigilante, hora prevista del aviso. Una matrícula que se le clava a Martín en la memoria como un alfiler oxidado. Él se incorpora, baja el volumen por instinto, comprueba el reloj del móvil, vuelve a subir. La voz continúa. Pasa a un atropello en 4 caminos a las 7:40. Describe una bufanda granate, una bolsa de pan con el sello de una taona que ya no existe. Y remata con una nota meteorológica absurda. Llovizna exacta a las 9:13. Cuando la sección se apaga, la radio regresa al páramo habitual como si alguien hubiera corrido un telón invisible. Martín permanece quieto con el corazón a 2 tiempos, preguntándose si se ha quedado dormido con la tele encendida. Si su cabeza ha montado un rompecabezas con viejas notas, pero el cuaderno sobre la mesa no miente. Ha apuntado cada palabra, cada número, y la tinta fresca brilla como un juramento. La primera reacción no es creer, es comprobar si la broma tiene autor. Martín abre el portátil y vuelca la grabación improvisada del móvil. Levanta el espectrograma con un software que aprendió en redacciones donde ya nadie ficha. Manda un audio a Irene, operadora de continuidad en la emisora municipal, la única amiga que le queda del oficio y la más desconfiada con los milagros. Mientras espera su doble check, se sirve café que sabe a madrugada anticipada y repasa su vida como si buscara una antena oculta. 39 años, 2 portadas que le llevaron a una sala de juicios, un despido pactado y la costumbre de escuchar radios raras para sentir que todavía hay señales que le incluyen. Irene contesta con un emoji y un improperio, le llama, le pide silencio mientras oye la cortinilla de 3 tonos. No identifica la cadena, no hay indicativos, no hay RDS, no hay marca. La potencia, deduce ella, es modesta pero limpia, como si la emisora hubiera florecido a pocas manzanas. Él abre la ventana, asoma el móvil como si pudiera atrapar ondas con los dedos, y la noche de lavapiés le devuelve olor a fruta madura y frenos de taxi. Irene promete colar el corte por un analizador más serio. Le jura que no es una repetición de boletín, que esa voz no está en ninguna base. Cuando cuelgan, Martín se ve reflejado en el cristal con la radio al pecho y una mezcla de esperanza y vergüenza. La línea entre pista y delirio siempre ha sido una raya tiza en su zapato. A las 23:19 la señal no regresa. La ciudad vuelve a su respiración de animal grande y Martín se va a la cama con el nombre del vigilante repitiéndose como un rezo improbable. A las 6:20 ya está en la calle con un café torpe en vaso de cartón y el cuaderno bajo la axila. No pretende salvar a nadie, solo medir la coincidencia. Llegar a Villaverde antes del humo le parece una prueba de laboratorio. El cielo de Madrid es una sábana gris que no se decide y el metro lo escupe a un polígono con farolas parpadeantes y puertas metálicas cerradas como labios coimprimidos. Localiza la nave gracias a la matrícula que su memoria masticó toda la noche. No pertenece al vigilante, pertenece a un proveedor, pero está aparcada igual que en la descripción, junto a un contenedor azul con un golpe viejo. A las 7:02 un olor dulce, químico, se despierta en el aire como si alguien destapara una verdad pequeña. A las 7:08 asoman las primeras lenguas naranjas por una ventana rota. Martín marca el 112. La voz que le atiende suena como todas las voces del 112 y le pregunta si ve peligro inminente. Él dice sí, dice fuego, dice que hay un hombre dentro por turnos, y pronuncia el nombre que oyó anoche sin comprender por qué lo sabe. Las sirenas tardan lo que tardan siempre. El humo sube en columnas obedientes y los vecinos miran como si siempre hubiera un público para los desastres. El vigilante sale tambaleando, con la boca negra y el susto blanco, y el reloj de Martín marca esa hora prevista que la radio dijo con su precisión insultante. Anota todo, observa los detalles que ningún parte oficial recogerá.
Un periquito en una jaula junto a la puerta. El sonido del plástico que implosiona. La pegatina azul del antiguo dueño en un armario oxidado. No siente triunfo. Siente que alguna mano ha movido fichas la noche anterior, con él incluido. Cuando los bomberos lo apartan, el periodista que queda en su esqueleto empieza a escribir mentalmente un lead que no se atreverá a firmar. La coincidencia pide una segunda verificación, como las historias que huelen a montaje. A las 7:34, con los ojos aún enrojecidos por el humo y el cuaderno sucio de ceniza, Martín se acerca a 4 Caminos y se planta en la esquina que su lápiz ha marcado con un círculo, respirando la ciudad que despierta en oleadas. Reconoce la panadería donde la voz dijo que nada tendría que estar, pero está. Un local que cerró en 2019, sin rótulo, con las letras fantasma aún perceptibles en la pintura. A las 7:40 exactas, un coche frena demasiado tarde. Un hombro choca contra el asfalto. Una bufanda granate cae sobre un charco. Martín no es héroe ni pretende serlo. Solo se mueve a sostener la cabeza del hombre hasta que llega una ambulancia, y el pan, porque hay pan, se desparrama de una bolsa de papel con el sello de una taona muerta. Se le eriza algo que no tiene que ver con el frío. Un policía joven le pide su DNI, le pregunta si ha visto el color del vehículo, su dirección, su profesión. Martín responde con la mecánica de quien ya jugó ese juego y nota, debajo de las preguntas, una corriente fría, como si un río secreto lo estuviera arrastrando a un sitio que conoce. En el parte improvisado que copia con el rabillo del ojo detecta otra precisión de la noche. Las 9:13 empiezan a quemarle en el bolsillo como una moneda. Cuando la lluvia milimétrica efectivamente cae a esa hora, el periodista guarda el móvil, humedecido, y comprende que no es un truco de azar, que la radio no adelantó un par de casualidades sino que sostiene una agenda. El mundo, durante unos segundos, le parece una red de vías donde alguien maneja los desvíos con la impunidad de quien escribe la hora de llegada en los paneles. Un impulso tonto le sube por la garganta, la necesidad de contarlo, de gritar que hay una señal que habla desde mañana. Se traga el impulso. Aún no tiene a quién, ni cómo, ni cuánto tardará el fuego en lamerle a él. Vuelve a casa con un cansancio vigilante, deja la ropa en la silla. Sube el audio de anoche a carpetas con nombres anodinos y espera la noche como espera quien teme y desea lo mismo. A las 22:59 apaga todas las luces y abre la ventana. A las 23:06 el dial es otra vez un campo sin gritos. A las 23:07, igual que si la ciudad tuviera latido programado, suena la cortinilla de 3 tonos y la voz despliega la fecha de mañana con una compostura de notario. Esta vez los titulares llegan más densos, como si hubieran aprendido que hay un oyente anotándolo todo. Hablan de un corte de luz en un hospital de Vallecas y de un fallo en los generadores. Nombran a un paciente en coma con una exactitud que hiere. Enumeran calles donde la policía hará controles de madrugada. Detallan un nombre que Martín no esperaba oír jamás en antena, el suyo, asociado a una investigación abierta por entorpecer las labores de emergencia en una nave industrial. El cuerpo le hace un ruido antiguo. La garganta se le llena de arena, baja el volumen y sube, como si así pudiera alterar la gramática de lo que acaba de escuchar. La voz, como si sonriera sin músculo, añade que el periodista se personará voluntariamente a mediodía para declarar y que su domicilio ya ha sido recogido en los primeros informes filtrados. Martín ve su portal pronunciado por una garganta que no es humana ni maquinal del todo, un número de puerta, su planta, el timbre que suena mal desde agosto. Cuando la señal se apaga, no regresa el silencio. Queda un zumbido que es suyo. Sentado con la radio apoyada en las rodillas, mirando la cerradura como si de pronto tuviera ojos. No piensa en huir, piensa en el reloj y en que, si la noticia ya existe, el margen de maniobra no es impedirla sino cambiar la redacción. Enciende el portátil, despliega mapas de repetidores, busca sótanos y azoteas en un radio de 1 kilómetro. Se promete que antes de que amanezca habrá seguido el hilo que lo señala. La ciudad, allá abajo, parece escuchar con él. Y en algún sitio alguien, o algo, programa la emisora que siempre llega un día antes y ya ha decidido que la próxima noticia llevará su nombre. La madrugada es un tablero de circuitos y se mira con paciencia. Martín imprime un mapa con los tejados accesibles en 1 kilómetro a la redonda y lo dobla como si fuera una carta de navegación. Mete en la mochila la radio, una batería externa, una libreta nueva que huele a promesa,
un par de bridas y un destornillador por si algún cuarto de contadores acepta negociación. No sabe exactamente qué busca, pero reconoce la sensación, el zumbido previo a un titular que podría haberle salvado la carrera si hubiera llegado antes. La primera azotea es la de un supermercado con ascensor que se detiene en M como si esa letra guardara un secreto. Empuja una puerta pesada, sortea antenas comunitarias que parecen insectos prehistóricos y coloca la radio en diferentes esquinas, esperando que la ciudad le regale una pista, un armónico, una respiración distinta. Un latido que no pertenezca a la electricidad normal de las cosas. A las 0:17, el dial, quieto, exhala un rumor mínimo que le recorre el antebrazo. No es la emisora, es una fuga, un eco de algo que no debería estar ahí. Una portadora tan limpia que parece pulida a mano. Apunta niveles, grados, dirección aproximada hacia el sureste, y avanza al siguiente punto. En el cuarto edificio encuentra una puerta entornada y un radioaficionado colgando ropa en plena noche, como si tener fuera su forma de escuchar. Llevan 5 frases cuando ella señala la mochila de Martín y asiente con una gravedad antigua, como quien reconoce a un miembro de una secta benigna. Él le cuenta lo justo, la cortinilla de 3 tonos, la voz que dice la fecha de mañana y los detalles como agujas. Ella, que se presenta como Elías a pesar de llevar una coleta plateada y manos de ceramista, le pregunta a qué hora exacta aparece la señal, qué ancho de banda presume, si la ha cazado en M o en FM, si ha mirado el desfase que producen algunos repetidores caseros cuando no ajustan los relojes. Martín acepta que solo es un periodista con obsesiones técnicas de superviviente. Elías entra a su salón, vuelve con una yaji de 3 elementos y una sonrisa torcidísima, como si llevara esperando años a que alguien le trajera un misterio que mereciera subir escaleras. El barrio visto desde las azoteas es más verdadero que a ras de suelo. Hay toldos recogidos como párpados, bombas de calor que duermen de lado, gatos que son vigilantes fronterizos y cuerdas de tender que miden el pulso de una manzana. Elías fija la antena con el aplomo de quien ha clavado pértigas en noches de tormenta. Conecta un pequeño SDR al portátil y abre un programa que dibuja el espectro como auroras frías. A los 5 minutos, ahí está otra vez, una línea más estrecha que un cabello blanco, exacta como el borde de un bisturí, desplazándose una fracción con cada minuto, como si obedeciera a un reloj que no cae en los mismos segundos. No es una emisora común, apunta Elías, es una portadora que despierta solo para hablar y luego se acuesta. Si fuera pirata, llevaría firma. Si fuera oficial, tendría indicativos. Si fuera un rebote de internet, se notaría la compresión. Martín inclina la cabeza y nota, por primera vez, que el misterio no es una voz en la noche sino un sistema. Alguien ha montado un aparato que sabe entrar y salir del aire con la cortesía de un fantasma educado. Triangulan desde 3 tejados, marcando direcciones con cinta aislante en el suelo y sacando fotos con el móvil para no confiar en la memoria. Las líneas cruzan sobre un rectángulo de tejados en Vallecas como si un cartógrafo triste hubiera dejado su firma. No es el hospital, aunque el hospital esté en las noticias adelantadas. Es un bloque anodino con ventanas sin macetas. Quizá un viejo centro de oficinas con bajos en alquiler y un portón con la pintura comida por la lluvia. Elías pestañea, recordando otras noches con estaciones numéricas y militares aburridos, y dice que esto huele a alguien que sabe demasiado bien lo que hace. Martín, con la adrenalina en la boca, decide que no esperará a mañana a que la voz le pronuncie en pasado. Guarda la antena de Elías como si fuera un arma blanca y le promete que, si encuentra algo, lo contará con su nombre. Ella se ríe. Dice que su nombre ya está en demasiadas azoteas y que lo único que pide es escuchar de nuevo la cortinilla de 3 tonos. Una vez más, a salvo. Irene responde al tercer intento con una tos de tabaco y sueño. Maldice a la continuidad que le ha tocado cubrir y a los técnicos que se fueron antes de tiempo. Y escucha sin interrumpir la versión resumida de la cacería nocturna. Le pide a Martín que no toque nada, que no intente entrar en ningún sitio, que no convierta una curiosidad en un delito flagrante. Y le confiesa que ha estado revisando los logs de la municipal. A las 23:07 hay un hueco breve, de segundos, en el archivo de aire. Una especie de bajada imperceptible que ningún oyente notaría pero que la consola registra como microcorte. Es como si algo, en esa franja,
se comiera una rodaja finísima de la realidad y la devolviera sin migas. Martín siente que la espalda se le llena de nieve. Quedan horas para la siguiente edición de mañana. Acuerdan verse en la emisora a las 22:40, cruzar cables, sembrar micrófonos como trampas, intentar que la señal, si se cuela, deje una huella más contundente que su memoria y el cuaderno. Él, mientras, se acerca al edificio señalado por la triangulación con el cuidado de quien camina por un campo minado que ha diseñado un matemático. Bajo los fluorescentes del portal, el tablón de anuncios exhibe papeles delgados, clases de repaso, un trastero en alquiler, un administrador con apellido corto. Un interfono no funciona, otro suena como una campanilla de juguete. Martín sube por las escaleras sonoras, mete la cabeza en rellanos que huelen a lejía y caldo. Descubre una puerta ignífuga sin placa con una llave de seguridad moderna. No escucha voces al otro lado, solo la vibración amortiguada de un compresor o cree escuchar, una cadencia de 3 tonos tan baja que podría ser su propio pulso disfrazado. Cuando baja a la calle, una vecina le mira con el olfato de los porteros antiguos y él sonríe con su cara inocente de periodista que pregunta por correos mal dirigidos. Irene le llama antes de colgar. Han autorizado una prueba de enrutado. Puede pinchar momentáneamente un receptor externo por si la señal decide cruzar sus cables. Su voz tiene esa electricidad de las cosas que solo ocurren una vez si estás listo. A las 22:40, la Municipal es un edificio que sueña con su época grande. Paredes con fotos de locutores que ya no hablan. Carteles de festivales con patrocinadores jubilados. Una máquina de café que sirve resignación por monedas. Irene y Martín ocupan una cabina auxiliar con cristales gastados y ondas de calor que deforman la voz en el punto justo. Conectan la antena portátil al SDR. Ajustan un limitador para que el pico no rompa tímpanos. Abren un microambiente por si el fenómeno decide parecerse a la normalidad. Irene, que ha hecho trampa con el reloj interno de la mesa, le ha dado a las 23:07 el nivel de un confesionario. Cuando llega la hora, la radio no suena, entra. Es diferente verlo dibujado en pantallas y no solo sentirlo en los oídos. El espectro se afila como una cuchilla reciente. La cortinilla de 3 tonos tiene pequeños latidos entre tono y tono, como si alguien la hubiera sampleado con cariño industrial, y la voz, al pronunciar la fecha de mañana, deja una sombra que podría ser eco-respiración. Esta vez los titulares abren con el Hospital de Vallecas, la caída del generador, un pasillo en penumbra, el nombre del paciente que no despertará si la batería externa del respirador no entra en servicio en 3 minutos. Irene, instintivamente, sube un poco el retorno, y en ese gesto mínimo ocurre algo que no había ocurrido. La voz, que parece no escuchar a nadie, vacila un cuarto de segundo. Balbucea antes de decir el nombre de Martín, como si hubiera tenido que calcularlo otra vez. Ambos se miran con ese miedo horizontal que comparten los testigos sin abogado. Martín entiende que la señal no solo emite, también percibe, a su manera, el terreno que pisa. La última frase no estaba en la sesión anterior. El periodista acudirá al hospital a las 23:22 y entorpecerá un protocolo delicado. El reloj de pared marca 23:12. Irene maldice bajito y enciende su moto con la misma mano con la que maneja la continuidad. Martín guarda la grabación en 4 formatos. La sube a nubes con nombres de recetas de cocina. Y sale con la radio pegada a la costilla como si fuera un lenteja caliente. Vallecas a esa hora tiene un color que no existe de día. El hospital comarcal es un bloque sobrio con luces que no presumen. Un hall de techos bajos que hace creer a todos que son más altos y guardan silencio. En urgencias, una televisión sin sonido relata el mundo que ya ha pasado. Una celadora mastica chicle con paciencia oblicua y un vigilante de seguridad que se llama Omar les pide que no graben nada. Que si vienen a visitar que enseñen DNI, que si vienen a molestar mejor vuelvan mañana. Irene, que en otra vida podría haber sido diplomática o mercenaria, habla con palabras que ablandan costuras y consigue que les dejen esperar al fondo de un pasillo con sillas que crujen. A las 23:19, como si alguien hubiera ordenado un ensayo general, algunas lámparas titilan. Los enchufes sueltan un suspiro y el zumbido de fondo baja un escalón. A las 23:21 la planta de críticos pierde un tramo de luz. Un doctor se gira con el gesto blindado de los que han visto demasiadas puntualidades crueles. Y a las 23:22 la batería externa de un respirador no entra. El tiempo se parte en una rebanada. Martín,
Llevado por el resorte instintivo de quien ha llegado antes de la comisaría, busca la base del carro. Comprueba que el cable rápido no está encajado. Intenta corregir esa estupidez exacta que mata a veces más que las desgracias, y en su movimiento se interpone entre una enfermera y el panel de alarma. La enfermera, que podría ser su hermana en otro barrio y otra vida, le empuja con un grito y hace el gesto correcto en la pestaña correcta. El respirador retoma su ritmo, pero el protocolo ya ha registrado una incidencia, presencia no autorizada, interferencia externa, segundos críticos. Irene le arrastra de nuevo a la zona de nadie. Le mete un cálmate que suena a portazo en un cajón, y observa cómo, en otra sala, una mujer mayor deja de llorar porque la luz ha vuelto como vuelve la marea cuando uno ya no la espera. En el parte que alguien teclea después, no figurará la cortinilla de 3 tonos, ni la precisión abusiva de los minutos, ni el hueco en los logos. Figurará, como siempre, lo que cierra papeles, y en los móviles de ambos, que vibran a la vez, aparece el mismo mensaje de un número desconocido con un texto breve que no deberían haber recibido. El periodista ya ha cumplido con su previsión. De vuelta en la moto, el aire se siente más frío y, sin embargo, Martín suda por debajo de la chaqueta como si hubiera corrido un maratón potable. Irene conduce con una ferocidad que nunca muestra detrás de la mesa y le suelta preguntas que no necesitan respuesta. ¿Por qué lo decidió? ¿Qué pretendía exactamente? Si había calculado el daño, si entiende que alguien algo. Está escribiendo su papel con la pluma de un juez. Él no tiene una defensa que no suene a superstición. Se aferra a una idea brumosa. Si la señal cambia el guión cuando ellos actúan, quizás se puede forzar a decir otra cosa, a introducir un error, una grieta. Elías contesta a un mensaje que no recordaba haber enviado y propone una maniobra. Emitir en la misma frecuencia una muda de ruido blanco justo antes de las 23:07. Una sombra sin información que obligue a la portadora a recalcular. Ella puede montarlo con un transmisor de baja potencia y una antena discreta en la azotea 3, aquella del tendedero. Irene, siempre entre la ética y el pecado venial técnico, accede a ayudar si consiguen no incurrir en delito mayor. Al llegar al lavapiés, la calle parece haber encogido y el portal de Martín tiene esa dignidad de fachada que te reconoce como reingreso. En el suelo del rellano hay un sobre sin remitente con su nombre y el sello de un organismo que se supone que no envía cartas a esas horas. Dentro, una citación para declarar voluntariamente mañana a las 12. Con un número de procedimiento que ya no pertenece al futuro sino a la inercia de un ordenador que duerme con luz piloto. Martín sube las escaleras sintiendo que la casa podría haber llamado por teléfono otra vez. Abre, entra. Apoya la radio sobre la mesa como si fuera un animal cansado y se sienta ante el portátil. Si el sistema es un reloj, piensa, hará falta otro reloj para romperle el paso. Programa un cronómetro a las 23:06:59. Redacta en un papel la única frase que cree que no pueden convertir en arma. No quiero ser noticia. Irene le escribe: no hagas estupideces, con un corazón que en su lengua significa hazlas, pero que sirvan. Elías manda una foto de la antena apuntando a un cielo negro que podría ser una boca. A lo lejos, en algún punto de la ciudad que aún no han aprendido a nombrar, una máquina comprueba su propia hora. Y el capítulo cierra con el silencio de la radio, que ahora es un animal que respira en su mesa como si aguardara su turno para contar mañana. A mediodía, la comisaría huele a plástico caliente y a papel casi seco, como si las impresoras respiraran por todos. Martín llega 5 minutos antes de las 12 con la citación en el bolsillo y una prudencia de felino que no le conocía. La sala de espera tiene una tele sin sonido y un reloj de pared que ha decidido ser exacto solo cuando nadie lo mira. El agente de ventanilla pronuncia su nombre con un acento que le lima las sílabas y le pasa a un despacho donde hay archivadores que no caben en sí mismos. La inspectora que le recibe, de apellido Moral y mirada de escalpelo, extiende una hoja con membrete y le señala el encabezado: manifestación voluntaria del señor Vega, registrada a las 12 del día 22. La hoja no está en blanco. Contiene frases que él aún no ha dicho, desordenadas como un sueño que firmaran 2 personas. Hay detalles que solo existieron en su cabeza: el periquito junto a la puerta de la nave, el charco que sostuvo la bufanda granate como si fuera una lengua, y otros que son falsos con precisión. Su intervención en el hospital descrita como intento de manipulación de suministro eléctrico en un párrafo que sería risible si no lo sostuviera un sello azul. Martín lee su propia voz impresa antes de pronunciarla. Siente una repulsión tibia,
como si alguien hubiera aprendido su letra de niño y la hubiera usado para escribir hoy. La inspectora no se disculpa ni acusa. Le pide que relate por orden cronológico y sin adornos, y cada vez que él añade un matiz ella subraya algo que ya estaba escrito, como si su bolígrafo siguiera una partitura que hubiera ensayado. Cuando termina, le indica un cuadro de firmas y le tiende un vaso de plástico con agua que sabe a noche de hotel. Le sugiero que no se acerque a instalaciones sensibles, dice con voz de cartón. La ciudad, cuando alguien se le mete en el mecanismo, se acuerda de devolver el favor. El verbo devolver le queda colgando en la lengua cuando él pregunta, casi sin querer, si han recibido otras manifestaciones impresas antes de que el declarante abra la boca. Ella cierra el expediente como quien apaga una lámpara y responde que a veces, en semanas como esta, el software anticipa por volcado de copias de seguridad, cosa de técnicos. Él sale con la certeza áspera de que lo han mirado desde mañana y le han dejado verse. Irene le espera fuera con la moto apoyada como un perro fiel y un auricular colgando del cuello. Habla sin hola, con ese tono que deja fuera al mundo. A las 23:07 de los últimos 3 días, los servidores de la municipal registran un microcorte idéntica caída de 0,3 decibelios en la línea maestra. Idéntica puntada invisible. Ha cazado una copia de seguridad automática y dentro, entre bytes que no deberían decir nada, aparece la sombra espectral de la cortinilla de 3 tonos, como si la señal usara las tripas de la propia emisora como punto de anclaje. Elías, por su parte, ha pasado la tarde afinando un transmisor casero de baja potencia, un chorro de ruido blanco con el ancho de banda exacto de la portadora que han rastreado. No se trata de bloquear, dice. Se trata de obligar a recalcular. Si la emisora de mañana calcula latencias, relojes y rutas como una araña científica, una nube de nieve en el segundo exacto puede torcerle una de las patas. Necesitan medir hasta dónde pueden acercarse sin delinquir y hasta dónde pueden empujar sin que salte la tapa del mecanismo. Irene delimita, con un pragmatismo que da miedo si no se le quiere, que dispararán el ruido durante 2 segundos como máximo, con la antena de Elías cerrada hacia el rectángulo de Vallecas, con el nivel justo para que la portadora note una interferencia sin que los radiodifusores oficiales se quejen en media ciudad. Martín escucha y toma notas con letra alta, como si los trazos se pudieran convertir en un hechizo. Siente en la boca ese sabor metálico que a veces antecede a las decisiones que cambian de carril una biografía. La idea no es heroica ni romántica, es un empujón a un reloj. La azotea elegida es la tercera del triángulo, la del tendedero que parece un pentagrama. Suben poco antes de las 22:30 con la antena guardada en una funda que podría haber sido de guitarra, con un portátil que despliega auroras y con la radio que late como un pájaro enjaulado. Elías coloca la Yagi con manos de ceramista y nudos de marinero, enciende el transmisor casero y deja el ruido blanco respirando bajito, como un animal que sueña. Irene se queda en la municipal con las manos en la mesa y los ojos en las barras. Ha preparado un retorno paralelo para que, si la señal decide pasearse por los cables, la oigan entera sin compresión de streaming. Martín fija su reloj a las 23:50 y se repite la frase de papel como si fuera un talismán. No quiero ser noticia. Acuerdan claves sencillas por si la voz decide coquetear con sus nombres. Si Irene dice el ventilador está frío significa que la portadora ha entrado más ancha. Si Elías pronuncia escarcha significa que la antena ha devuelto eco impropio. Si Martín dice segundo 59 significa que no hay ruido posible, que la ciudad ha blindado el segundo. Desde la barandilla, las luces de Vallecas forman un tablero tímido y alguna televisión derrama risas sin volumen sobre patios que ya se han perdonado cosas. El viento trae olor a pan y elegía y a algo eléctrico que nadie confundiría con tormenta. Martín recuerda la citación en el bolsillo y la idea absurda de que quizá alguien ya está imprimiendo lo que va a ocurrir en esta azotea. A las 23:07 exactas, la cortinilla. 3 tonos como gotas en un metal brillante. Elías hace un gesto mínimo y el chorro de nieve se abre 2 segundos justo sobre la frecuencia. Lo que ocurre no es una explosión, no es un apagón, no es una victoria, es una vacilación. La voz que declara la fecha de mañana tropieza con su propio borde. La palabra jueves se le deshace en 2 sílabas y el número parece atravesar grava antes de hacerse sitio. La línea en el espectro dibuja un rasguño, como si alguien hubiera pasado la uña por una superficie pulida. Luego la voz se recompone, pero ya no suena igual.
Tiene granos, una aspereza mínima de cinta vieja. Empieza el boletín y el primer titular llega con el vestíbulo oscuro del hospital. Exactamente igual, y sin embargo algo nuevo. Una coletilla sobre disturbios técnicos localizados que no estaba ayer. Irene, al otro lado. Sube apenas el retorno y murmura ventilador frío sin darse cuenta de que ha dicho la clave. El segundo titular mete cuchillo. Se investiga al periodista Martín V por manipulación de señales radioeléctricas con ayuda de una operadora identificada y una radioaficionada conocida. Su maniobra provocará la muerte de una transeúnte a las 23:11 en Lavapiés al desviar recursos de emergencia. El nombre de Elías parpadea en el aire como un error de dedo. Martín siente que el cuerpo se le queda sin sangre y mira el reloj. 23:07:29. Elías lanza escarcha con un hilo de voz porque el medidor devuelve un eco que no debería existir. La antena recibe un reflejo desde un ángulo que no estaba en el plano, como si la portadora viniera a dos alturas. Durante una fracción cruel, la voz toma una textura imposible, dos timbres apilados, y por debajo o por encima un color que es de Irene. Un grano de garganta suya que nunca ha salido de aquella mesa. El periodista no quiere ser noticia, dice como si leyera el talismán del papel, pero ya lo es. Martín siente que alguien ha metido su mano en su bolsillo y que esa mano no pertenece a nadie que se pueda denunciar. A las 23:10 la ciudad se inclina un grado. En la esquina de su portal, una ambulancia que cruzaba en verde decide frenar por un peatón demasiado valiente. El conductor elige bien y nadie sale volando. En el cuarto piso del edificio de enfrente, una maceta con geranios, con tierra y agua y descuido, resbala de una repisa saturada de verano. Cae, exacta como una piedra con voluntad, hacia el vacío donde debería estar la cabeza de alguien. Ese alguien es Martín si hubiese bajado a fumar con los nervios, pero no fuma. Y la maceta se rompe contra un carro de la compra que alguien dejó abierto. Y el estallido suena como un aplauso que no se atrevió a serlo. A las 23:11 no muere nadie en Lavapiés. O no muere nadie ahí. En su bolsillo, el teléfono vibra con un mensaje del mismo número sin nombre. Previsión incumplida. Se ajusta saldo. Dos palabras nuevas. Clínicas. Saldo y ajuste. En el barrio de Vallecas, a 6,3 kilómetros. Una furgoneta de reparto se queda sin frenos de verdad por una pieza que iba a ser cambiada mañana según un parte. Y a 23:13 un peatón que no figura en la estadística se queda en el borde de una noticia que no estaba escrita en su barrio. Irene, que no sabe aún de la furgoneta, murmura que hemos hecho con la sequedad de los profesionales que han tocado una fibra del piano que no admite arrepentimientos. Elías apaga el chorro de nieve con los dedos doblados como si fueran a romperse. La voz, al otro lado del aire, recupera su pulimento y nombra otras cosas, otros nombres, otras horas. El boletín termina con un pronóstico meteorológico que suena a burla. Llovizna a las 9:13. Martín guarda silencio porque sabe que toda frase puede ser apropiada por esa garganta y devuelta en su contra con una educación quirúrgica. La llamada de la inspectora llega antes de que ninguno de los tres intente dormir. Pregunta si es también con una neutralidad que ha dejado en el perchero lo maternal y lo penal, y les comunica que, por razones que no puede explicar por teléfono, hay imágenes de ellos en una azotea en las últimas horas y que un incidente de espectro ha sido detectado por equipos que suelen dedicarse a otras guerras. No suena amenazante, suena cansada, como si hubiera descubierto que su día de mañana está escrito por voces y no por jueces. Propone verles sin uniforme a primera hora y, antes de colgar, deja caer un dato con una torpeza que quizás sea calculada. Hace 9 años, en otro distrito, durante otro tipo de caso, alguien reportó una señal que adelantaba un crimen a horas exactas y una voz que nunca llevaba indicativo. A la mujer que presentó la denuncia le devolvieron un diagnóstico de estrés y la pérdida de la custodia temporal de un detalle de su trabajo. La señal dejó de oírse cuando el caso se archivó por falta de pruebas. Martín escucha esa historia como se escucha un rumor de agua detrás de una pared. No se ve, pero moja. Irene se sienta en el suelo de su salón con los cascos puestos, rebobina la grabación y vuelve a escuchar su timbre mezclado con el de la voz. Cada vez que llega a ese punto, siente una incomodidad física, como si se hubiera escuchado desde fuera decir algo que no recuerda haber dicho nunca. Elías, de vuelta en su casa de azoteas, sostiene la antena como si la hubiera traído recién nacida y mira el cielo con reproche y gratitud. Martín abre su cuaderno y, por primera vez desde que esto empezó, escribe una línea que no es descripción, ni horario, ni matrícula,
La emisora no predice, condensa. El parte no avisa, fija. Entonces aparece la idea que no debería tener sentido y, sin embargo, encaja como una pestaña en el hueco. Si la voz condensa, quizá pueda ser obligada a aceptar una condensación ajena, no bloquear, no torcer, superponer, hablarle encima con otro boletín que ella no pueda distinguir de sí misma. Una noticia que anuncie una cosa que queremos que ocurra y que la ciudad no encuentre motivos para desobedecer. Irene responde al mensaje en 2 palabras: te odio. Después añade 3 más: mañana lo probamos. Al amanecer, cuando el cielo de Madrid parece una hoja de aluminio, los 3 se reúnen en un bar que finge ser panadería. Piden café largo como corredores y un bollo que dejarán a medias. La inspectora llega sin uniforme, con abrigo que la vuelve anónima y un sobre delgado que deja sobre la mesa como si fuera una carta que no interesa a nadie. Dentro hay fotocopias de un expediente viejo. La voz se llamaba entonces La Sirena del Martes. Emitía los lunes a las 23:07 en un distrito que ahora está lleno de restaurantes. Y su guión se comportaba igual. Nombres, horas, placas, desgracias bien vestidas. Un hombre intentó salvar a otra persona anunciada e hizo exactamente lo contrario. Fue el motivo por el que la ambulancia se retrasó en la puerta equivocada. La inspectora cuenta el caso sin juicio, con una inflexión de derrota que no le sienta. Luego mira a Martín como si mirara una metonimia. Si eso emite el martes, yo no puedo llegar el miércoles con un informe, dice. Tal vez ustedes sí puedan llegar el martes desde el lunes con una mentira útil. Elías aclara que mentira no sería la palabra, que lo que buscan es una señal espejo, un boletín apócrifo que la portadora, por frecuencia, ritmo y modulación, acepte como parte de su gramática. Irene añade que puede disfrazar la municipal durante 15 segundos y nadie escucha con demasiada atención, justo en el hueco donde se registran las mordidas del aire. Martín, que siempre creyó más en el plomo de una frase bien puesta que en la magia, admite que van a escribir una noticia que quieren que existan y que la dirán con voz de ciudad hasta que la ciudad no tenga el valor de desobedecerla. La inspectora no sonríe, pero el párpado se le suelta. Si esto sale mal, dice, no habrá expediente que lo entienda. Martín guarda el sobre viejo en la mochila junto a su cuaderno nuevo y siente, por fin, la clase de miedo que permite seguir andando. La redacción de una mentira útil empieza como empiezan las noticias que desean existir, con un verbo que no haga daño y un sujeto que no se pueda ofender. Martín pasa la tarde con Irene en una cabina de cristal que parece pecera, escuchando una y otra vez la cortinilla de 3 tonos para medir el espaciado entre nota y nota, contando sílabas como quien reparte clavos en una madera y copiando la respiración exacta de la voz que habla desde mañana. Una aspiración breve antes de cada cifra y una caída mínima cuando cierra titular. Elías, con el portátil en el regazo y un SDR que dibuja a Aurora sobre negro, clava el ancho de banda de aquella portadora hasta convertirlo en una brújula. Deciden qué van a decir, y lo deciden con culpa. Ampliación médica sin incidencias en el hospital de Vallecas. Verificación de baterías de respaldo concluida a las 23:20. Control policial reubicado en Atocha por ensayo de protocolos. Sirenas de prueba en Lavapiés a las 23:11 sin intervención sanitaria. No es una anulación del mundo, es un reajuste, una invitación al reloj para que no pise a nadie. Irene pule la sintaxis hasta quitarle cualquier adjetivo que parezca deseo. Las frases quedan con hueso, verbo, objeto, hora. Elías adapta la modulación para que la textura tenga ese grano impecable que no depende de garganta humana. Una tersura de metal limpio que engañe primero a la máquina y luego a la ciudad. Martín prueba su voz y la descarta, la de Irene, mezclada anoche en el espectro como un eco improbable. Es la única que podría colarse sin que el animal radiofónico entienda que alguien le ha puesto un espejo delante. Ensayan con metrónomo, con los ojos cerrados, como si aprendieran un salmo que nadie debe notar. No pueden permitirse imitar la cortinilla. Sería una blasfemia técnica y un delito inútil. La maniobra necesita deslizarse dentro del microcorte, en el hueco donde la municipal pierde 0,3 decibelios como si respirara uno antes de hablar, y ocupar 15 segundos exactos con una ampliación que la portadora acepte como continuación natural del guión. Irene programa la mesa para tragarse a sí misma en esa 16ava de minuto. Un bucle que nadie en casa percibirá porque el oído es generoso con los silencios breves. Elías calcula el retardo que introduce la subida a la azotea 3 y corrige el tiro con los dedos en el mando del transmisor.
Un potenciómetro que tiembla lo justo como tiemblan las cosas importantes. Martín redacta el boletín como si el papel le fuera a curar los errores de anoche y lo pega con cinta a la pared frente al micro. Hay una discusión pequeña que no cabe en las actas. Si anuncian sirenas de prueba, las habrá, y si las hay, la ciudad obedecerá un ruido que no esperaba, y todo ruido tiene un precio. La palabra saldo flota como una mosca que se niega a morir. La inspectora moral, que no está pero manda un mensaje con precisión quirúrgica, escribe que habrá patrullas próximas a lavapiés libres de orden a las 23:10 y una camilla esperando en un portal sin heridos, por si la realidad decide equivocarse hacia bien y necesita manos para sostenerse. A las 22:53, el pasillo de la municipal tiene una calma de estudio fotográfico. Nadie grita, los pasos pesan, las luces no parpadean. A las 22:59, Irene baja los faders, cierra el retorno del aire. Y solo su voz queda suspendida en el cristal como una cuerda lista para vibrar. El segundo exacto es un animal delicado. A las 23:07, la portadora entra como quien abre un bisturí en un paño limpio y la ciudad no tiembla porque ya ha aprendido a no hacerlo. Irene cuenta mentalmente: 1, 2, 3. Elías abre su chorro dosificado de portadora espejo. Nada de ruido blanco esta vez, sino un hilo modulada que calca el timbre y el perfil dinámico como si hubieran robado la sombra de la voz verdadera. La ampliación se cuela en el microcorte como una moneda en la rendija del torno. Ampliación. Completado ensayo de baterías en Hospital de Vallecas sin incidencias a las 23:20. Reubicación de controles hacia Atocha. Sirenas de prueba en lavapiés a las 23:11 sin necesidad de asistencia. No hay adverbios, no hay adjetivos. La frase cae con la estética de lo inevitable. En el espectro, durante 3 respiraciones, no se distingue el espejo del original. La línea es una sola, lisa, japonesa. Luego la voz vuelve, la de mañana, y sigue con su lista como si nada. Un corte de agua en Usera por obras previstas. La detención de 2 carteristas en Tirso de Molina. El pronóstico de esa llovizna ridícula clavada a las 9:13. En el reloj de pared, el segundero no tropieza. Martín no se atreve a sonreír porque aprendió tarde que las sonrisas son un tipo de firma. Irene aprieta el botón de parar como se detiene un péndulo con la yema del dedo. Elías apaga y se queda escuchando el silencio con esa recogida humilde de los radioaficionados cuando se cruzan de verdad 2 mundos que no se saludan nunca. Ninguno habla. La ciudad respira. A las 23:10. 2 patrullas sin orden esperan en esquinas que no están escritas en ninguna libreta. A las 23:11, las sirenas se encienden como si alguien hubiera rozado un cable con los nudillos y cruzan lavapiés durante 7 segundos. Vuelta y media, con ese ulular que separa el miedo de la obediencia. Nadie necesita asistencia. Y sin embargo una puerta que estuvo a punto de cerrarse sobre unos dedos decide quedarse abierta 2 centímetros más de lo necesario. Y un coche que iba a saltarse un ceda el paso obedece, y una anciana que iba a tropezar con un peldaño mira, por fin, dónde pisa. Los de la patrulla, que no entienden por qué esperan, miran el reloj y apuntan la hora por si mañana alguien se ha inventado un parte que les obligue a recordar. A las 23:20, en el Hospital de Vallecas, una técnico de mantenimiento con ojeras de guardias acumuladas encaja con rabia un conector que ayer se resistió y el generador se queda en verde con una dignidad que asusta. Nadie aplaude, nadie se muere. Un vigilante bosteza sin saber que le han cambiado el destino con una frase pronunciada por una garganta que no es humana del todo. El teléfono de Martín vibra con el mismo número sin nombre que ya conoce y solo 2 palabras, como si fueran talladas en acero: saldo diferido. Después, silencio. ¿Diferido dónde? ¿Diferido cuándo? ¿Diferido a quién? La ciudad no contesta. Irene abre la grabación y busca con lupa de oído y encuentra, en la costura donde su ampliación se soldó a la voz de mañana, un clic microscópico, un diente de sierra que delata que algo no estaba destinado a encajar y, sin embargo, encajó. Elías manda una foto borrosa de su medidor. Durante la ampliación, el eco que la noche anterior reflejaba desde 2 alturas ha desaparecido. La emisora de ayer ha sido, por un instante, una sola garganta. Martín cierra el cuaderno sin apuntar nada porque hay cosas que, si se escriben, se vuelven más frágiles. A las 12:03, la inspectora moral llama desde un pasillo donde hay máquinas de refrescos que zumban como colmenas. Dice que alguien, en una oficina con alfombra y reloj dorado,
Ha impreso un borrador de parte donde se describe ensayo de baterías completado sin incidencias y sirenas de prueba en Lavapiés a las 23:11. Con sello de otra mano y con fecha de hace 2 horas. Dice que esa hoja no la escribió nadie que ella conozca. Que no la pidió nadie, que ya está en el expediente virtual, que mañana será físico. Martín siente que le han robado la idea antes de tenerla. Que el espejo refractó hacia atrás y adelantó el papel. Irene, que no cree en el destino salvo cuando la mesa no hace caso. Se queda mirando el punto fijo donde cae siempre la primera gota de condensación de su vaso y entiende que la emisora no solo condensa noticias, condensa también las huellas de quienes la tocan. Elías triangula por costumbre, porque el cuerpo le pide mapas cuando no hay ningún mapa que sirva, y descubre un desplazamiento pequeño y sin embargo obsceno. El cruce de líneas que hasta ayer señalaba un bloque anodino de Vallecas ahora cae dentro de un perímetro que no pensaron que pisarían. El edificio de la propia municipal, 3 pisos por debajo de la antena que han usado, ahí donde la mesa de Irene muerde la realidad todos los días. Martín escucha esa coordenada y siente que el suelo es un ascensor sin cabina. La portadora se ha acercado o no se ha movido nunca y ellos han estado caminando a su alrededor como supersticiosos. La decisión de bajar al sótano no se toma, sucede. Irene consigue una llave con la naturalidad peligrosa de quien sabe cómo respirar dentro del delito menor y guía a los otros por un pasillo con paredes pintadas de un blanco que ya fue blanco. Cruza un cuarto con rollos de cable que parecen nidos de serpiente tranquila y abre una ignífuga que en los papeles no se usa desde hace años. Detrás hay una sala que huele a hierro limpio y a aire sin gente, con racks de equipos viejos a los que alguien les sigue quitando el polvo. No hay marca de intruso ni bridas recientes. Hay, en una esquina, una caja gris sin logo, un aparato humilde del tamaño de una tostadora, con un LED apagado y 3 bahías de ventilación. Elías se acerca como se acercan los relojeros a un mecanismo que no deberían tocar. Los dedos detrás de la espalda para evitar el reflejo de empujar botones. No necesitan encender nada. Al apoyar la oreja, los 3 perciben una vibración mínima que no se parece a ninguna fuente de alimentación. Una cadencia enterrada que coincide con el intervalo de la cortinilla. Como si aquel cubo respirara en 3 pasos. Martín no quiere pronunciar su frase talismán. Teme que la caja se la robe y la imprima mañana con su firma al pie. La inspectora llega sin uniforme, con un gesto de perdón que no alcanza a ninguno, y les mira ahí, frente a una máquina muda que, sin embargo, suena a mañana. No hay violencia que aplicar ni orden que ejecutar. Hay una posibilidad, la más temeraria: enchufarse a su salida de audio con un jack viejo y escuchar si a esa distancia la voz sigue siendo la misma. Irene, que ama y odia a partes iguales los cables de su mesa, saca de un cajón un adaptador de museo y, cuando el metal hace contacto, los cascos devuelven un sonido que les eriza el cuello. No es la cortinilla ni la voz. Es algo anterior a ambas cosas, una especie de respiración de la ciudad, un zumbido organizado que contiene, si se presta atención, los respiros de las neveras, los ascensores que suben sin gente, los transformadores en las esquinas, un pulso de metro bajo tierra. Más abajo, como si estuviera muy al fondo, suenan sílabas sin idioma que en las noticias del día siguiente serán palabras. Irene se arranca los cascos en un gesto que es más viejo que ella. Martín entiende que si aquello está ahí, en su sótano, no han estado interceptando una señal pirata. Llevan días hablando con el latido electromagnético de Madrid y alguien le ha puesto un guión. Suben con una mezcla de triunfo y náusea y dejan la caja en su esquina como si hubieran destapado una tumba con normas de etiqueta. En la calle, la noche ya es otra y el aire se pega distinto a los dientes. Martín abre el móvil sin ganas de abrirlo y ve, sobre la pantalla negra, una notificación sin remitente. Gracias por la ampliación. Se registra benevolencia. El saldo pendiente lloverá a las 9:13. No sabe si es amenaza o recibo. Mira a Irene, que abre la boca y no encuentra frase que no vaya a ser robada. Y a Elías, que ya está replanteando antenas con su cabeza mejor que con cualquier mapa. La inspectora le recuerda que a las 12 él vuelve a declarar y que quizá le pregunte cómo supo que a las 23:11 habría sirenas de prueba. Martín se ríe sin humor porque es la única respuesta que no puede tomar prestada la voz. En el reloj de los portales, que nunca coinciden entre sí, unos marcan y otros no, hay una quietud que antecede a las correcciones. Ellos 3, ya cómplices de un mecanismo que no alcanzan, deciden lo único que pueden decidir: escribir, para la noche siguiente, una ampliación que no salve a nadie concreto y,
Sin embargo, empuje a la ciudad a no herir. Algo pequeño y obstinado, un redondeo moral. Si funciona, habrán aprendido a enseñar modales a un latido. Si falla, sabrán de qué tiene sed el saldo. Martín, antes de entrar en su portal, mira al ojo negro de la cámara comunitaria que nunca graba nada y se descubre diciéndole muy bajo que no quiere ser noticia. No es un talismán, es una plegaria seca. El ascensor tarda y él decide subir por las escaleras. No por prisa sino por respeto a los mecanismos. Madrid, allá abajo y allá arriba. Parece estarse escuchando a sí misma para decidir que escribirá mañana a las 23:07. A las 9:13 la lluvia llega con una obediencia que duele y, sin embargo, cae de un modo distinto a cualquier otra mañana. No moja los charcos donde ya había agua, sino los bordes exactos donde alguien podría resbalar si estuviera a punto de precipitarse. No se instala en los parabrisas que avanzan, sino en los que dudan. No arrastra hojas, las ordena por tamaños como si alguien, invisible, quisiera dejar constancia de que también el azar tiene contabilidad. Martín camina sin paraguas para contarlo con piel y percibe ese dibujo minucioso. Una gota le cae en el labio justo cuando iba a decir una blasfemia innecesaria. Otra golpea la pantalla de su móvil cuando un mensaje anónimo pide ser abierto. Otra se detiene en la arista de una señal de tráfico y cae 3 segundos más tarde de lo que la gravedad dicta. El saldo pendiente lloverá a las 9:13 resonaba desde la noche. Y ahora la ciudad cumple contrato con una ironía que da frío. 2 calles más allá, un repartidor evita un tropiezo por mirar el suelo justo donde una baldosa ha decidido no brillar. Y en la plaza una vieja se sienta de golpe porque un banco ha quedado libre como si alguien lo hubiera limpiado con premeditación. No es una lluvia cruel, es una lluvia que compensa. Como si el sistema hubiera decidido cobrar en minucias todo lo que ayer perdonó en grande. Irene, desde el cristal de la cabina, cuenta gotas contra la ventana y se da cuenta de que todas suenan a la misma distancia. Como si un metrónomo hubiera afinado el agua. Elías, con su manía de medir lo que no se deja medir, registra un descenso imperceptible del ruido eléctrico en su azotea y, por primera vez, se pregunta si la ciudad también escucha cuando el cielo habla. Martín anota, no frases, sino sumas. 7 retrasos diminutos en semáforos que evitan choques. 4 pasos que se frenan una milésima y salvan tobillos. Un ascensor que decide cerrarse con delicadeza cuando ayer mordía. La sensación no es de amenaza, es de administración. Alguien pasa la escoba del tiempo para dejarlo presentable y, al hacerlo, cobra un impuesto pequeño a cada gesto humano. Ese mismo mediodía, la redacción apócrifa se convierte en oficio. Diseñan una segunda ampliación que no toque vidas como quien no mira al conducir, que solo roce los bordes por donde el saldo suele intentar colarse. Irene propone un breve de mantenimiento que la voz de mañana acepte sin tragar saliva. Verificación de protocolos de evacuación en 3 colegios a las 13:30. Comprobación de red de bocas de riego entre 22:45 y 23:05. Revisión de megafonía urbana a las 23:11 con aviso sonoro corto. Coordinación preventiva en cruces de Atocha por ensayo de balizamiento, sin incidencias previstas. Martín pule esa sintaxis para que no suene a deseo ni a orden humana, sino a parte administrativo que el mundo acepta porque es anodino e impecable. Elías ajusta la modulación espejo para entrar justo en la costura de la municipal donde el aire siempre se muerde 0,3 decibelios, el lugar de paso donde la ciudad respira un segundo antes de dictarse a sí misma. La inspectora, que ahora juega con ellos aunque el uniforme le tire de la conciencia, reposiciona, sin que nadie lo anote, 2 patrullas y un retén de bomberos en modo sombra, por si la contabilidad del saldo decide buscar hueco donde nunca haya hueco. A las 13:30, los niños repiten pasillos a 2 manos y salen a patios con la calma y lógica de los simulacros bien explicados. Y Martín sufre el vértigo de saber que una frase nunca dicha en antena, todavía, ya ha escrito el itinerario de 100 cuerpos menudos. A las 22:45, una llave de paso que iba a agriparse suelta su tos a tiempo y una boca de riego expulsa aire con un berreo ordenado que los técnicos traducen como bien. A las 23:05, el parte apócrifo espera con zapatos de bailarín en la puerta de la voz verdadera. Lo que les aterra no es fallar, es acertar demasiado y confirmar que el espejo no es copia, sino par. A las 23:11, cuando las sirenas de prueba cruzan lavapiés un instante como si fueran golondrinas eléctricas,
La ciudad mira hacia arriba como se mira un techo que goteó y ahora promete no hacerlo. Nadie necesita ayuda, y, aún así, dos manos se encuentran bajo un toldo en un gesto irrelevante que deja la certeza de que el saldo también paga en ternura. La hemeroteca municipal parece una catedral laica donde alguien hubiera querido archivar las estaciones. En las mesas, periódicos localmente muertos esperan dedos que los despierten. Martín baja allí como quien consulta parte de guerra antigua y busca con los ojos entrenados la herida vieja que explique la nueva señal. Sirena del martes, 9 años atrás. Hojas con tinta corrida por la humedad de un verano que olvidó cerrar el grifo. Encuentra nombres que ya no significan nada para nadie. De pronto, uno que encaja con la precisión cruel de una pieza que llevaba años escondida bajo el sofá. Carla Gadea, ingeniera de telecomunicaciones, consultora temporal en plan de continuidad civil de Madrid, fallecida en un episodio de lluvias torrenciales que la prensa llamó gota fría, sin que ningún periodista explicara cuánta gente se enfría de vida cuando el agua decide no obedecer. Carla aparece en notas internas que no deberían estar allí, anotaciones al margen con letra redonda donde se habla de condensador narrativo, agregador de sucesos con predicción retrospectiva y una pregunta subrayada 2 veces. ¿Y si la ciudad necesita escucharse antes de hacer? Los informes oficiales hablan de pruebas piloto que nunca se desplegaron. Las copias no oficiales, de un prototipo alojado en un sótano neutral por encima del nivel de inundación, alimentado por el pulso eléctrico de la ciudad, capaz de componer boletines de continuidad que minimizaran el daño en noches con mala suerte. La foto de Carla, en una columna de homenaje oscuro, muestra una mirada que no se disculpa por saber. Martín se queda 2 horas con esa imagen impresa y, cuando sale a la luz, entiende que la caja gris de la municipal podría ser la réplica doméstica de un invento que Madrid nunca se atrevió a admitir. No sabe si la voz que manda boletines desde el futuro es Carla o su algoritmo, o algo más impersonal que usa la idea de Carla como si fuera un molde. Sabe, eso sí, que alguien dejó escrito que toda predicción tiene deuda, y que la manera de pagarla sin cobrar sangre era repartirla en molestias, incomodidades, pequeñeces, lluvia en los bordes, sirenas de prueba, puertas que tardan un segundo más en cerrar. Esa noche, con el mapa de Carla en la cabeza como si le hubieran abierto una ventana en la sien, prueban una ampliación concreta que pretende desactivar un accidente que no sabrían explicar si lo ven en directo. Parada preventiva de ascensores en verticales demasiado viejas entre 23 y 14 y 23 y 19, con aviso por interfonía y reanudación sin incidentes. Irene odia esa línea porque sabe que un ascensor parado es una blasfemia cotidiana que multiplica enfados que luego salen en tertulias. Elías la defiende porque ha visto estadísticas donde el cable se rompe menos que la paciencia. El espejo encaja. Y a las 23:16 un edificio de Tetuán decide esperar con elegancia sin que nadie quede encerrado sin teléfono. Y a las 23:17 una puerta que suele morder dedos no muerde porque nadie le presenta carne. Pero el saldo, infatigable como las hormigas, busca su hueco y lo encuentra 2 barrios más allá donde nadie había previsto nada. Un mural pegado a una medianera, humedecido por la llovizna exacta del parte, se despega de golpe y la carcasa de madera que lo sostenía cae desde 3 metros como una lengua pesada contra el suelo. No golpea a nadie porque 2 curiosos, atraídos por las sirenas de prueba, habían cruzado antes del punto de impacto, pero un cristal astillado araña la rueda de una bicicleta que mañana, si nadie arregla, pinchará a una chica que no espera pinchazos. Irene mira el clic microscópico de la costura y descubre que aquella noche ha sonado con otro timbre, como si el sistema hubiera aplicado un impuesto diferente a su maniobra, una comisión por intromisión. Elías, en un papel a lápiz, dibuja una balanza ridícula donde pone daño grande que no sucede en un plato y en el otro 100 molestias como garbanzos que caen uno a uno. Martín escribe una palabra que le da vergüenza escribir en un cuaderno de periodista: expiación. No quiere creer en esa estética, pero la ciudad la está imponiendo. Probar cebadores parece pecado y, sin embargo, encaja con la letra pequeña de los papeles de Carla. Diseñan microeventos inofensivos para absorber, como esponjas, la deuda que deja cualquiera de sus empujones a la realidad. Lo llaman así sin pronunciarlo alto, cebos, y nadie se siente orgulloso al escribirlo. Encendido sincronizado de megafonía en mercados vacíos durante 5 segundos. Ráfagas de aspersores en parques a medianoche cuando no hay perros ni corredores.
intermitentes de cortes de 2 parpadeos, en semáforos peatonales con las calles cortadas por obras, notificaciones de prueba en paneles de tráfico con la palabra ensayo bien visible. El espejo, aquella garganta que ya acepta su modulación como si se oliera a sí misma, engulle las frases con la indiferencia precisa de los procedimientos. La ciudad responde como responden los animales grandes ante moscas insistentes, sacudiéndose apenas. Y eso basta para que el saldo baje medio milímetro de su línea roja. A la mañana siguiente, en el bar que finge panadería, un albañil maldice a un aspersor que le ha mojado los tobillos a las 12:02. Una frutera comenta que la megafonía le ha asustado, pero peor es que te llamen para una desgracia de verdad. Un chofer de autobús agradece a un panel que le ha dicho ensayo y no retén, porque las palabras también pueden morder. Irene mantiene su repugnancia moral en un cajón que abre y cierra. Elías se resigna a ser el cerrajero del segundo exacto. Martín se sorprende deseando, contra todo lo que aprendió, que la ciudad no se dé cuenta de que es ella la que los está usando a ellos para pulirse. La inspectora, por fin, intenta reírse y solo consigue que se le trabe el párpado. No hay parte que recoja alivio estadístico. ¿Hay heridos o no hay heridos? ¿Hay fallecidos o no los hay? ¿Hay daños o no los hay? Todo lo demás es bruma, y, sin embargo, la bruma es lo único con lo que están trabajando. La visita de los de arriba no llena con sirenas, llena con un comentario que baja por pasillos y baja por correos como si fuera una temperatura. Auditoría extraordinaria de instalaciones. Inspección de subsuelo. Revisión de equipos en desuso y, como quien no quiere la cosa, inventario de llaves. Irene lo huele a distancia porque esa estirpe de inspecciones siempre trae después otra que no avisa, y llama a los otros con la voz a media asta. Mañana alguien abrirá la ignífuga y encontrará una caja gris que no figura en el inventario desde que la ciudad fingió no tener memoria. Elías reacciona con el reflejo de los que han conectado y desconectado cosas prohibidas. Mover la caja es tentar a un reloj que no perdona cadenas rotas, desenchufarla, peor, porque si la ciudad se queda sin esa respiración quizá busque otra garganta menos doméstica y más hambrienta. Martín, que ha pasado el día leyendo a Carla y a su obsesión por contar sin convocar, propone un pacto absurdo que solo podría salir de un periodista al que le han robado la voz. No tocar la máquina, tocar en cambio el relato que la máquina va a contar sobre la inspección. El espejo puede fabricar un parte donde la auditoría concluya sin hallazgos relevantes, con un lenguaje tan inofensivo que ni el más entusiasta de los expedientes sabría que perseguir. La inspectora asiente con ese gesto de quien vende su última pulsera para comprar un billete de tren con retraso. Si al menos logran que los de arriba no huelan sangre, quizá los de arriba decidan irse a otro piso a oler. Queda, sin embargo, un latigazo que arruga la mesa. El aviso de la voz anoche hablaba de cierre de programación en la municipal por reforma de instalaciones, y ese cierre tendría nombre y hora. A las 23:07, la voz entra con un tono que ninguno de los tres reconoce al principio y que, sin embargo, la ciudad parece haber tenido siempre guardado para ocasiones solemnes. Declara que mañana, entre 12 y 18, la emisora municipal suspenderá su parrilla por tareas de actualización y reforma, que equipos obsoletos serán retirados, que técnicos externos certificarán la limpieza del espectro. Añade, con un frío que no se gasta, que una interferencia no autorizada provocada por un periodista de nombre y 2 cómplices ha sido detectada y que la investigación abrirá diligencias a partir de medianoche. El boletín remata con un titular en apariencia inofensivo y que sin embargo cuelga como una daga sobre una sola palabra: desaparición. Dice desaparición de una radio aficionada de Inicial E a las 23:59 en una azotea de Vallecas, con descripción de coleta plateada y manos de ceramista, sin violencia aparente. Martín siente un vacío de ascensor sin cabina que le sube por la columna. Irene deja escapar una respiración que no recordaba que guardaba. Elías se ríe de una forma que no ha usado nunca. La ciudad, en los cascos, suena como si acabara de corregir sus propios planos. El espejo que han construido no alcanza a escribir sobre ese renglón porque el renglón lleva tinta indeleble. Martín mira el reloj y sabe que tienen 52 minutos para contradecir una palabra que no acepta matices. Afuera, la lluvia, que hoy supo ser saldo, decide guardar sus gotas para otra hora y concede a la ciudad una tregua seca en la que todo quedará escrito. Otra vez,
Antes de ocurrir, el reloj del móvil marca 23:07 y la palabra desaparición queda flotando en el techo como una mancha que nadie sabe limpiar. Elías se queda muy quieta, como hacen los animales cuando entienden que el bosque les ha dicho su nombre. Y luego mueve las manos, esas manos de ceramista que la emisora describió con una crueldad de inventario, y dice que no está dispuesta a regalarle a la ciudad un verbo tan absoluto. Irene, con la respiración medida de quien ha aprendido a no temblar delante de los paneles, enumera opciones que se convierten en descartes a la velocidad de los segundos. Esconderla en un lugar sin ondas, conseguir que no haya azotea, convertirla en otra letra que la voz no reconozca, inundar el espectro hasta que la frase pierda pronunciación. Martín escucha el goteo del tiempo desde algún punto atrás de la cabeza y entiende que la única herramienta que tienen no son las piernas ni las puertas ni los candados, sino la sintaxis que la máquina acepta. La señal espejo ha demostrado que existe un carril de entrada para frases que la ciudad incorpora sin sospechas y se pronuncian con su gramática. Todo su plan, toda su culpa y su rareza, se reduce a eso: decir con la prosodía exacta aquello que, al ser dicho, sucede. Elías propone un acto de fe técnica que no figura en manuales. Si la caja de la municipal condensa el rumor eléctrico de Madrid hasta convertirlo en boletín, quizá pueda tragarse durante 30 segundos un fragmento de sí misma, un bucle cortés que diga presencia donde ahora está escrito desaparición. No una negación, porque las negaciones a veces alimentan lo que niegan, sino un bautismo. Registrar a Elías como presente a medianoche en un censo que el aparato no pueda contradecir sin negarse a sí mismo. Irene dibuja con un rotulador en la mesa de la cabina 3 flechas, una que baja al sótano, otra que sube a las azoteas y una tercera que se queda clavada en su consola como una aguja en el sur. Martín copia la frase en su cuaderno con letra tan clara como si la fuera a dictar un notario. Inventario de continuidad civil. Verificada presencia de operadora civil en punto de control a las 12. Sin incidencias, no hay adjetivos ni heroísmos, solo un asiento. Bajan al sótano con la torpeza blanca de los que han dormido poco durante demasiadas noches. La ignífuga abre como si lo reconociera y la caja gris, humilde, sin logo, vibra con la cadencia de las 3 gotas sobre metal que ellos ya identifican como cortinilla desnuda, primitiva, anterior a cualquier voz. Irene trae un viejo patch, un cable que es casi arqueología, y un pequeño lazo de retardo que no estaba diseñado para salvar vidas sino para evitar ecos en conciertos de barrio. El plan es absurdo y, por eso mismo, posible. Tomar el propio pulso de la ciudad, devolverlo con una inflexión mínima a la frase y reinyectarlo en la garganta antes de que la boca se cierre. Elías coloca su antena de mano como si bendijera la caja. No por superstición sino por costumbre de quien sabe que los metales se reconocen entre sí. Martín abre el portátil y prepara la ampliación con el mismo respeto con que su abuelo sacaba un retrato familiar viejo y lo ponía a la luz. Hay una indecencia técnica que atraviesa la escena como una corriente. Están a punto de hablarle a la ciudad con la voz de la propia ciudad. Si lo hacen mal, el bostezo electromagnético podría morderles los dedos o, peor, inscribirles en ese inventario con tinta que no se borra. A las 23:46, prueban un bucle mudo, el pulso entra, sale y vuelve a entrar con un retardo de 3 décimas y la caja ni se inmuta. A las 23:51, prueban a colar un número sin significado, 0, en el hueco de aire, y el espectro responde con un aleteo mínimo, como si un pájaro hubiera rozado una lámpara. A las 23:55, Irene baja el fader general de la municipal esas 0,3 décimas que conoce de memoria para crear el microcorte al que la ciudad está acostumbrada y fija con cinta la frase sobre la mesa para no traicionar una sílaba. Elías se anuda el pelo sin coleta, un gesto pequeño y feroz que cambia su silueta en las cámaras comunitarias. No para engañar al aparato, sino para recordarse a sí misma que no es una letra. Es una persona con manos que hacen cuencos para el agua. El ascensor del edificio decide pararse un piso antes y les obliga a subir un tramo de escaleras que suena a madera vieja. Y ese retraso de 38 segundos, insignificante para cualquier narrativa, es una lija contra la conciencia de Martín porque cada segundo no es una unidad, es un relé que entra o no entra, una conjunción que te salva o te borra. En la cabina, la mesa huele a ozono como antes de tormenta. Los cascos, que tantos años sirvieron para oír baladas y anuncios locales,
Ahora será la única línea de costa entre presente y mañana. Irene limpia con el pulgar el polvo de la velocidad de un potenciómetro y respira en 4 para regular el pánico. Tiene el cuerpo lleno de pequeñas memorias de errores salvados por medio segundo. Su oficio ha consistido siempre en que el oyente no note la soldadura. El plan de superficie, para los por si acaso, reparte cuerpos. La inspectora moral ha enviado una pareja a la azotea de Vallecas con orden explícita de estar. Como si el verbo pudiera detener cuchillos. Otra pareja espera en el portal por si la ciudad, que a veces elige escaleras, decide bajar en lugar de subir. Una tercera recorre terrazas contiguas sin linterna para no convocar atenciones. Ninguno sabe muy bien qué vigila. Pero todos intuyen que la vigilancia es una forma de oración laica. Martín se sienta frente al micro no para hablar, porque la voz será la de Irene modulada por un filtro que la hará parecer anodina y oficial, sino para sostener con su propia quietud la idea de que el inventario que van a anunciar ya es cierto aunque nadie lo haya escrito todavía. No se trata de negar la desaparición, se trata de declarar una presencia con tanta economía de prosa que la maquinaria prefiera no contradecirla. A las 23:57, la señal de mañana no ha regresado aún con nuevos titulares. El intervalo entre emisiones se llena de un rumor que no es ruido, es respiración urbana. A las 23:58:30, el lazo de retardo queda armado y el patch besa el metal con un clic tan pequeño que cualquiera lo confundiría con el crujido de una silla. Irene alinea la ampliación espejo en el borde del microcorte como quien encaja un bisturí en su funda. Elías, con los ojos entornados, escucha espectros que para los demás no existen. Martín aprieta el papel con los nudillos abiertos para que no tiemble. En el pasillo, la máquina de refrescos ensaya un zumbido que nadie le ha pedido y, más allá, los fluorescentes no parpadean porque ya aprendieron que aquí cualquier parpadeo es telegrama. A las 23:59 exactas, la caja del sótano respira hondo y la ciudad con ella. Irene baja el fader madre un pelo, el mismo pelo de siempre, y pronuncia con la tersura sin adjetivos del procedimiento: inventario de continuidad civil. Verificada presencia de operadora civil en punto de control a las 12. Sin incidencias. La frase entra en el lazo la devuelve y, durante 2 décimas que parecen un cuarto de vida, la caja duda. En el espectro, una cicatriz horizontal intenta abrirse paso, la misma en la que la palabra desaparición ya estaba escrita en el guión de mañana. El bucle empuja con la suavidad obstinada de los mecanismos que no alardían. La línea no se rompe, se curva. En la azotea de Vallecas, el aire hace una suerte de vacío de botella y quienes están allí sienten que una capa fina de temperatura les resbala por la piel. Elías, que conoce esa sensación por noches de meteorología doméstica, siente que alguien le ha pasado la yema del dedo por la frente para contarle, de forma muy antigua, que está la ciudad, que no es persona pero decide como deciden las grandes bandadas. Elige en ese segundo una cortesía extraña. Acepta el asiento en el inventario como si lo hubiera pedido ella. No hay fanfarrias ni sirenas. Hay un leve reajuste que solo ven los que están mirando el gráfico y los que tienen en el oído el hábito de las mezclas. La palabra desaparición no llega, en su lugar, un titular anodino que nadie recordará mañana salvo 4. Normalidad sin incidencias en dispositivos de azoteas. El teléfono de Martín vibra con el número sin nombre y solo 2 sílabas, como si las hubiera tenido guardadas para un juramento breve. Presente. En otra pantalla, lejos, un funcionario imprime un borrador que no pidió con una línea blanca entre renglones. La reserva exacta donde debería leerse una desaparición que ya no es. Irene mantiene el fader abajo 1 décima más de lo debido para sostener el filamento de realidad que acaban de soplar, y luego lo devuelve a su sitio con la precisión de quien coloca un hilo en la aguja en un tren en marcha. Elías suelta aire por la nariz con una risa antigua que no es risa, es alivio con forma de sonido. La inspectora, en otra azotea, aprieta el pinganillo contra la oreja y no dice nada porque a veces hay que aprender a no escribir la alegría. A las 12, la ciudad toma nota de sí y el reloj no muerde a nadie. El precio llega con la educación de las deudas viejas, sin gritos. A las 12:03, los servidores de la municipal, que llevan años funcionando con dignidad de mula, registran una serie de errores benignos con nombres de flores. A las 12:07, 2 paneles de mensajería interna se reinician sin perder memoria. A las 12:11, la consola de Irene escupe un log imposible, una línea donde se lee ampliación aceptada.
saldo en tránsito y luego se queda como estaba. Igual que un gato que finge no haber tirado un vaso. A las 12:15, los ascensores del edificio, que desde hace horas han aprendido obediencia suave, se paran un piso más abajo de sus destinos y luego suben con una paciencia que desconcierta a los vecinos. A las 12:20, llueve dentro de una marquesina de autobús desde una grieta que no existía y deja un charco con forma de triángulo que solo ve el conductor de la primera expedición de la mañana. El saldo ha elegido cobrar en molestias pequeñas y geografía caprichosa. Martín anota con el pudor de los testigos que no saben si deberían contar en voz alta lo que ven. El mundo ha preferido pagar con un 100 veces y en lugar de una para periódicos. La inspectora, con su abrigo civil y las manos en los bolsillos, admite en voz baja que mañana a las 12, cuando llegue la auditoría, dirá exactamente lo que la ampliación escribirá, que el cierre por reforma será un trámite blando, que ningún equipo obsoleto relevante aparecerá en los inventarios y que en la ciudad todo seguirá torciéndose lo justo para no romperse. Irene guarda en una carpeta la grabación con un nombre anodino y doble copia, como si archivara la única melodía que aprendió a tocar con la ciudad. Al salir a la calle, la noche tiene la temperatura de los finales que no son un final. Elías mira hacia arriba con los hombros sueltos, como si acabara de quitarse una mochila que llevaba desde hace años, y dice que le gustaría poder bautizar cada azotea con el nombre de una alegría que no salió en la radio. Martín, que ha vivido de titular y de herida, escribe por primera vez una frase que no sabría si presentar a un editor. Hoy hemos ganado tiempo, no una batalla. La pantalla del móvil, obediente como un perro que vigila, no vuelve a vibrar. La ciudad, después de su gesto de benevolencia, ha vuelto a su respiración amplia de animal cansado. En el sótano, la caja sigue latiendo.